La escuela número 24 es la que nos congrega aquí hoy, 10 de abril, sábado. Capítulo primero, la revelación de la oración. Capítulo segundo, la tradición de la oración. Y estamos en el artículo primero que acabaremos muy pronto, las fuentes de la oración. Hemos visto ya la palabra de Dios, hemos visto la liturgia de la Iglesia, estamos viendo cómo el mismo catecismo señala como 4 manantiales o 4 fuentes de la oración: la palabra, la liturgia, hoy las virtudes teologales, y terminaremos este apartado en otra semana con el hoy. Hasta ahora nos debe de quedar claro lo siguiente, que la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, que la oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma. Veremos hoy otras 2 fuentes de la oración. Vamos a ver una concretamente con la que vamos acabando ya, según he dicho, el primer artículo. Las virtudes teologales, conocidas por todos: fe, esperanza, caridad o amor. Primero, ¿cómo se entra en la oración? Muy fácil, por la puerta estrecha de la fe. En segundo lugar, cómo el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo y, consecuentemente, Él mismo nos educa en la virtud de la esperanza. Y tercero, cómo el amor es la fuente de toda oración, puesto que la oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado a nosotros. Digo que después veremos la última de las fuentes, el hoy. Ya veremos lo que quiere decir. Ahora escuchamos nuestra catequesis de esta 24 Escuela de Oración. Contemplamos a Jesucristo presente, resucitado, vivo en la Eucaristía. Él es el que nos convoca siempre a orar. Somos convocados al encuentro personal con Jesús. Y estamos viendo cuáles serían las fuentes, los manantiales de oración. Y hemos visto la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y también hemos visto, junto con la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, que hemos definido de una manera bellísima. La liturgia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Por eso nuestra espiritualidad tiene que ser litúrgica, porque tenemos que beber de esa fuente, como a través del año litúrgico Dios nos va haciendo vivir sus grandes misterios. Ese año litúrgico que está en torno a 2 grandes acontecimientos de la vida de Jesús: su nacimiento y su muerte y resurrección. El nacimiento, ¿cómo lo preparamos en la liturgia? A través del Adviento. Tiene su culminación en la Navidad y sobre todo en la Epifanía, que es la manifestación del Señor. Pero luego llega el tiempo del Trido Pascual y lo hemos preparado con 40 días, que es el tiempo de Cuaresma, como una olimpiada de amor. Celebramos el Trido Pascual y tenemos la cincuentena pascual. Tenemos más de 50 días, más que la Cuaresma. La Cuaresma son 40 días para que nos enteremos de este misterio de amor, que es su locura de amor entregado. Y sin embargo también nos propone en la Iglesia estos 50 días para llegar al gran fruto, el gran fruto de la Pascua, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo, tener los sentimientos de Cristo. El Espíritu Santo, que va a ser el gran fruto del resucitado. Y hoy, como nos ha explicado muy bien Jesús, vamos a hablar de las virtudes teologales, para terminar el próximo sábado con el hoy, los acontecimientos donde también son materia y fuente de oración. La vida es fuente de oración, porque esta vida que yo vivo la puedo vivir por Cristo, con Él y en Él, o la debo vivir por Cristo, con Él y en Él. ¿Qué tendríamos que decir de este manantial o de esta fuente que son las virtudes teologales? Esto se ha explicado desde el principio.
Cuando yo explicaba en Valladolid las clases de teología espiritual, y yo explicaba qué era la vida espiritual, qué era la vida cristiana, siempre decía esto, es la vida de cada día vivida desde Cristo. Eso es la vida espiritual. Y no hay vida espiritual si no se vive con fe, con esperanza y con caridad. Precisamente lo que vamos a explicar hoy. Y comienza diciendo el 2656 algo muy hermoso. Dice: se entra en oración como se entra en la liturgia por la puerta estrecha de la fe. ¿Qué nos recuerda a nosotros esto? La puerta estrecha de la fe. Nos recuerda el texto de Jesús, cuando dice: elegid la puerta estrecha, la puerta angosta, ancha es el camino de la perdición. Vosotros elegid esa. Y aquí dice este texto que esa puerta estrecha es la fe. Porque claro, cuando yo voy a orar, lo que voy es a ejercitar mi fe. Uno no va a la oración pues buscando los consuelos de Dios, sino que la fe le dice que aquí está el Dios de los consuelos, que aquí está Jesucristo, que está esperándome, que me ama, que me quiere y que hay una relación de amor con Él en fe, aunque yo me aburra, como una madre se puede aburrir con su hijo y sin embargo en ese aburrimiento le va educando y va haciendo descubrir lo maravilloso que es ese amor que le tiene, que no le importa pasar horas y horas con su hijo. Pues lo mismo ocurre a nosotros. Cuando yo vengo a la oración, ¿a qué vengo a orar? Pues a estar con el Señor. Fijaros que todo esto, los grandes orantes que hemos dedicado tiempo, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, todos van a definir la oración como amor. No creo yo, dice, que consiste mucho en pensar mucho o en hablar mucho incluso, sino en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Fijaros que así define también la oración San Juan de la Cruz. ¿Os acordáis de ese texto bellísimo de San Juan de la Cruz que decía ¿qué es orar? Y dice él: olvido de lo creado, memoria del Creador, atraer a la memoria al Creador, atención a lo interior, el corazón, y estarse amando al amado. Esto es la oración. La oración es entrar por la puerta estrecha de la fe. Y es muy hermoso porque esto le ocurre a los que van a la tumba en el encuentro con el resucitado en este tiempo de Pascua. ¿Quién van a la tumba? Pues va María Magdalena, va Pedro y Juan corriendo y entran en el sepulcro y ven signos de su presencia. Al principio a él no le ven. Luego volverán a encontrarse con él y descubrirán que está vivo y le preguntará a Pedro si le ama. Pedro, ¿me amas más que esto? Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Descubrirán en esa situación. Pero es verdad que es a través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos. A que todo habéis meditado muchas veces en los laudes del primer domingo, esa frase que tanto repetimos y que se le llama el Salmo del místico. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Fijaros, es el deseo de Dios lo que me hace orar. Esa fe que me lleva a pensar que no puedo vivir sin el Señor, que no puedo vivir sin su corazón, que no puedo vivir sin realmente una presencia que recrea y enamora. Es el famoso Jean Lafrance el que cuando define la oración, y vosotros que estáis aquí adorando la Eucaristía y los que pasamos también horas y horas en la adoración al Señor, está preciosamente definida en la fe que es la oración. Dice Jean Lafrance: orar es comenzar con una presencia. Estamos aquí y caemos en la cuenta de la presencia del Señor. Tú estás aquí, tú me has llamado, tú me has buscado. Se comienza con una presencia, se mantiene en una presencia, porque yo mantengo mi relación con el Señor en una presencia. Por eso a veces no importa que nos distraigamos en la oración, dedicaremos alguna catequesis a las distracciones en la oración y lo que a veces nos preocupa, y no importa. Porque una madre da de mamar a su niño y no le importa que él esté distraída a su madre, porque el niño se alimenta.
Y yo puedo estar distraído en la oración y si tengo una conciencia de la presencia de Dios, Él me está alimentando, como alimenta su madre al niño de sus entrañas. Y dice ya la Franz, y toda oración culmina con una presencia. Se vive en una presencia. Eso se ha explicado siempre en toda la espiritualidad cristiana. Es lo que se llama vivir en la presencia de Dios. Yo tengo aquí una hora de oración eucarística o hago mi rato de oración en la capilla, pero luego yo salgo a la calle y tengo una presencia de Dios como un fondo musical que hace que mi vida sea preciosa y que yo no olvide nunca que estoy en la presencia de Dios. ¿A qué os ha pasado a todos, también lo que me escucháis a través del canal diocesano, a qué os ha pasado a todos de estar en la oración a veces buscando a Dios, tratando de hablar con Él en fe, os habéis distraído, habéis cogido 20 veces un mismo libro que a lo mejor en algún momento os ha dicho algo y después lo habéis dejado, habéis leído la palabra de Dios y textos que os decían mucho, ahora no os dicen nada. Y sin embargo de pronto sales a la calle, te montas en el autobús o vas y de pronto sientes una presencia, como si Dios te envolviese. Es esa presencia de Dios que dice, Señor, pero si te he estado buscando hace una hora en la capilla y he estado más seco que una teja y no he sentido absolutamente nada. Y ahora de pronto resulta que aquí en la calle, en cualquier ambiente, encuentro que tú me estás constantemente entregando y siento tu presencia. Fijaros que las grandes experiencias místicas de muchos santos lo han tenido, por ejemplo, el hermano Rafael pelando cebollas o empaquetando chocolate. Y a veces tú tienes personas en tu vida, gente que descubres, por ejemplo, que ha descubierto una presencia de Dios también en su casa, en su trabajo, en su ambiente. ¿Por qué? Porque, como diría Jean Lafrance en esta clave de orar desde la fe, por la puerta estrecha de la fe, se comienza toda oración con una presencia, caemos en la cuenta de la presencia de Dios, aquello que cuenta también el Catecismo de la Iglesia Católica, que la habéis oído millones de veces, de aquel campesino que se ponía en primera fila en la iglesia y se tiraba una hora delante del sagrario y el santo cura de Ars le decía, ¿y tú cómo rezas? Dice, pues yo le miro y él me mira. Y así pasaba una hora, yo le miro y él me mira. Otros santos han pasado el rato de oración diciendo, tú Señor bueno, yo malo, o yo no tan bueno. Tú santo, yo pecador, tú grande, yo pequeño. Es decir, también es esa relación con el Señor que hace que mi corazón esté vivo. Por eso es importante que la oración en la fe tenga una presencia, se viva en una presencia y se culmine en una presencia. Y termina diciendo, el rostro del Señor, lo que buscamos y deseamos es su palabra, lo que queremos escuchar y guardar. Por eso estamos diciendo en estos momentos, cuando hablamos de la fuente de la oración, que cuando uno aparentemente en la oración no siente nada, y hay que distinguir también entre sentir y emotividad, porque uno no puede sentir nada, pero está con paz. Hay mucha gente que piensa que porque en la oración está seco o no siente nada o no tiene ninguna emotividad, piensa que ha perdido la fe o que no tiene casi fe. Y sobre todo muchos jóvenes dicen, pues yo para eso ya no rezo. Sin embargo, hemos explicado muchas veces que hay muchas formas de orar. Mirad, esto que os voy a decir es fundamental. Yo, a través de mis cientos de tandas de ejercicios que he dado, incluso a muchas contemplativas, a veces te venía una carmelita descalza, una clarisa o una persona de una profunda vida de oración y te decía que no sabía orar, que había perdido el fervor de la oración. Y no era así. Era que estaba entrando en otra fase, en otra etapa de oración. Porque mirad, hay estas formas de orar. Primero está la oración vocal. ¿Cuál es la oración vocal? La que se hace con la boca. Por ejemplo, el rosario. Por ejemplo, los salmos que rezamos en laude. Todo, en la misa contestamos. Eso es oración vocal. Esa oración permanecerá siempre en tu vida. No hay ningún momento de tu vida que digas, yo ya no hago oración vocal, yo ya solo tengo superado, ¿no? La oración vocal, como el rosario, o como los salmos, o como rezo una oración que aprendo de memoria, o el Padre Nuestro. La oración vocal siempre existe en el proceso de la vida cristiana y la puede rezar un niño, un místico,
una carmelita, un obrero, cualquier persona que se pone delante de Dios. Pero después viene de la oración vocal, viene lo que se llama la meditación. Meditar, poner esta palabra, discurrir, meditar, es darle vueltas en el corazón. Y esto, lo que voy a decir, me imagino que todos lo sabéis, pero como es una escuela diocesana de oración y estamos ayudando y enseñando a la gente a orar, o por lo menos dándole lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ha dicho en este magnífico magisterio sobre la oración, normalmente la meditación, dicen los místicos, suele durar muy poco tiempo en la vida de oración. O sea, uno puede orar meditando de 10 a 20 años, a 15 años. Después se agota esa oración de meditación. Y tienes esa sensación que dices, yo ya no soy capaz de discurrir. Es que me pongo a meditar y me aburro. Es que estoy haciendo un razonamiento y es que me canso enseguida. ¿Qué está pasando a esa persona cuando lleva muchos años rezando? Claro, si eso le pasa al principio, habrá que decirlo, pues preparen más la oración, sustenta tu oración con un texto bíblico, procura tener más tranquilidad y más paz, mira al Señor, haz una ejaculatoria. Pero cuando ya se llevan muchos años orando, normalmente, dice San Juan de la Cruz, es que se ha agotado la meditación, se ha agotado el meditar. ¿Y a qué da lugar eso? A la contemplación adquirida, que estoy seguro que la mayoría de los cristianos seminaristas que han estado años en el seminario, noviciados, sacerdotes laicos, vosotros muchos que estáis aquí, que lleváis como laicos la acción católica en los grupos de cristianos y que lleváis años y años, ¿no vais a tener ya habitado ese paso a lo que se llama la contemplación adquirida? ¿Y cuál es la contemplación adquirida? Pues tan sencillo como que es la que se adquiere por una vida de meditación. Se adquiere por una vida de meditación. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es lo que caracteriza a esta oración o a esta contemplación adquirida? Pues algo que tú y yo repetimos muchas veces. ¿Cómo te ha ido la oración este rato que has estado? No he sentido nada, pero tengo paz. Qué tranquilidad tengo, qué contenta estoy. Tengo paz, estoy serena. Miro al Señor, le he dicho que le quiero, me siento querida por Dios, me siento muy, muy contento, muy en paz. Pero no siento nada, a veces hasta me aburro, recuesto la cabeza sobre el pecho del Señor. Se me pasa a veces muy lenta, otras veces se me pasa muy rápido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tienes por la contemplación adquirida lo que se llama una visión de conjunto. ¿Y cuál es la visión de conjunto? Que tienes una presencia de Dios que recrea y enamora. No digamos luego cuando te puede dar más adelante lo que se llama la contemplación infusa, que es el último grado que concede el Espíritu Santo a muchas almas. ¿Qué es la contemplación infusa? La persona que, infundida ese espíritu por el Señor, se pasa horas y horas rezando y está como embobado, ¿no?, en el Señor. Está como en un éxtasis de amor. Y hay almas que lo tienen. Yo me acuerdo con un jesuita amigo que en una ocasión fui con él en un viaje de estos de trenes, que eran unos viajes de estos que eran muy lentos. Y me acuerdo que él enfrente, este jesuita, que ya ha muerto, se puso delante de mí y íbamos juntos. Yo era entonces seminarista. Y entonces yo veía que se ponía así, se ponía, cerró los ojos y las 7 u 8 horas que tuvimos de viaje las pasó orando. O sea, sin inmutarse, digo. Mira, este ve que es un hombre que tiene que tener el don de la contemplación infusa. ¿Por qué? Porque es que no ha pestañeado. No ha pestañeado. Entonces ya tenéis oración vocal, todas las etapas de la vida, oración de meditación, un tiempo en la vida que es meditar, reflexionar, es lo que podríamos llamar es discurrir sería la palabra clave de la meditación. Después viene la contemplación adquirida, que suele ser fruto de la meditación, y la contemplación infusa. Por eso, pero siempre lo que buscamos y deseamos es su palabra. Lo que queremos es escuchar y guardarla. Por eso yo le digo a muchos orantes, es que a mí parece que Dios no me dice nada. Es que llevo años sin escucharle. Tenemos que aprender a escuchar el silencio de Dios. Y no es así, porque Dios sí que habla. Lo que pasa es que habla en el silencio del corazón y te da una convicción profunda de que te ama
y está a tu lado y comparte tu vida y tus alegrías y tus penas y tus sufrimientos, ¿no? En el 2657 dice: hemos visto hasta ahora la virtud teologal. ¿Cuál virtud teologal hemos visto? La fe. Por lo tanto, nos queda la esperanza y la caridad. Por lo tanto, las virtudes teologales que fundamentan nuestra vida de oración es la fe y la esperanza. Y lo va a explicar preciosamente el Catecismo. Dice en el 2657: el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. Fijaros que yo os decía que es muy distinto esperar a tener esperanza. Muy distinto. La espera es la fatalidad. Uy, estamos mal. ¿Qué se podrá esperar de esta situación que vivimos? Eso es espera. Oye, tengo una cita médica, espera, verá, me van a encontrar de todo. Eso es espera. ¿Qué es la esperanza? Espera significa la fatalidad. Que queramos o no queramos van a llegar ciertas cosas. Pero eso no es esperanza. La virtud teologal de la esperanza es que yo espero desde la fe que el amor de Dios va a seguir actuando en mi vida. Mira, yo por fe puedo creer que Dios es mi Padre, pero por esperanza saboreo que Dios es mi Padre, vivo que Dios es mi Padre, puedo contaros que Dios es mi Padre, me he sentido que me ha sacado de tantos apuros, porque Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios. Dice por eso, el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Dios ha vuelto, que Dios viene continuamente a mi vida, viene a la oración, viene en la Eucaristía, viene en mi apostolado, viene en mi grupo que estamos a veces desilusionados, viene a mi familia. Fijaros que esta idea tan bonita de que Dios viene es un poco lo que reflejan las apariciones del resucitado, que estamos en tiempo de Pascua. Él ha vuelto, ha vuelto. Cuando ven, por ejemplo, hay alguna película de estas últimas que han puesto, Jesús de Nazaret de Zeffirelli o La Pasión de Cristo de Gibson, hay algunas de estas que son tan hermosas que aparece esta idea tan bonita, ¿no? Cuando, por ejemplo, ven que está en el sepulcro doblada la sábana, dice, ha vuelto, ya ha resucitado, ya está vivo, Él vive para siempre, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Esta es, por eso la Iglesia ha retornado en esta visión tan hermosa de la resurrección. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, que has visto de camino María en la mañana, María Magdalena, la Virgen no fue al sepulcro, porque la Virgen creía en la resurrección, como Marta, María y Lázaro, tampoco fueron los amigos de Jesús al sepulcro, sí fue María Magdalena, que tenía un poquito de fe, pero muy poquito de fe. Es más, a ella le cuesta creer. Es más, lo que va es buscando un cadáver, como nos puede pasar a veces en la oración, que yo venga a orar y lo que busque sea un cadáver, o un Dios que está ahí, pero que como una especie de... No, el único Dios que existe, que está en la Eucaristía, es Cristo resucitado. Le pasará como en las apariciones del resucitado, que tiene en sus manos los signos de la pasión. Eso sí, resucitado, pero tiene su llaga abierta y sus manos taladradas y sus pies. Pero está resucitado y vivo. Cuidado en la oración, a ver si vamos a buscar un muerto para ungirlo, como busca María Magdalena. A ver si voy a venir a la oración a buscar, o vengo buscando a la oración al que está vivo. Claro, por eso, cuando uno entra en el dinamismo de la oración, descubre que nosotros no le podemos a Dios, sino que Dios nos puede a nosotros. Que es Él el que marca nuestra vida, que es Él el que marca nuestra esperanza y nuestra alegría. Claro, esto es muy difícil orar, porque a nosotros nos gustaría muchas veces más un Cristo hermoso, muy bonito, y que hago con Él lo que quiero. A veces esto está un poco el peligro que existe en cierta, por ejemplo, religiosidad popular, cuando se está muy enamorado de un Cristo, el Cristo, por ejemplo, de Gregorio Fernández, el Cristo de Juan de Juni, y parece que ese Cristo muere el Viernes Santo, medio lo enterramos y ya a la vigilia de Pascua ya no vamos. Pero si en la vigilia de Pascua es Cristo resucitado, es la madre de las vigilias, es lo más importante, Cristo está vivo. Sí, pero me quedo con el Cristo hermoso y bello, muerto, que me da, entre comillas, aparentemente menos problemas y que puedo manejarlo a mi manera. Pero Cristo está vivo y resucitado. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.
Inversamente, la oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Esto es precioso. Os dije que nunca habléis de oración individual. La oración nunca es individual. Aunque estéis aquí orando un grupito de gente y manteniendo las distancias sanitarias, no oráis ninguna individualmente, oráis personalmente, que es distinto. Y la oración de la Iglesia nunca es individual, es personal, pero siempre es comunitaria. Porque yo cuando voy a orar llevo toda la Iglesia en mi corazón y llevo todas las personas y todas las preocupaciones y todos los rostros de las personas que amo y toda la gente. Ese tan bonito himno de los laudes. Vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no, porque allí donde va un cristiano lleva toda la Iglesia en su corazón y dice incluso nosotros. Incluso cuando dice Dios. Pues mirad, subrayad los que tenéis el Catecismo de la Iglesia Católica y que me seguís a través del canal diocesano Radio Santa María, porque lo que ha dicho aquí es una maravilla. La oración de la Iglesia y la oración personal alimentan nuestra esperanza. Si yo ni en mi oración litúrgica ni en mi oración personal alimento la esperanza, no es una oración cristiana. Como mucho puede ser una oración de espera, como espero al dentista, porque no me queda más de esperar al dentista y cuando salga me pone nervioso, porque no es una esperanza, no es algo que me encante. No es la espera del fatalismo, es la esperanza de que el Señor viene a la cita por amor. Y dice preciosamente el texto, dice, los salmos, muy particularmente con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios. Hacía tiempo que yo nos ponía en nuestra escuela diocesana unos deberes, ahora los voy a poner. Buscad, cuando tengáis tiempo, todos los salmos que hablen de esperanza, todos, aquí unos cuantos. Todos los salmos que hablen de esperanza, que aparezca la palabra esperanza. No es complicado porque puedes buscarlo en internet, pon la voz esperanza. Todos los salmos, yo voy a poner unos cuantos. Dice, en el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 40. Qué bonito, en Él puse toda mi esperanza, porque los hombres no defraudan siempre, nos defraudan. Por mucho que queramos. Hay un salmo que dice que me encanta, prefiero caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Y en ese sentido es verdad. Es verdad que los cristianos creemos en Dios y creemos también en que cada persona humana es capaz de Dios y es capaz también de muchas cosas y también de bondad. No creemos que el hombre esté tan corrompido y tan podrido que no tenga capacidad de amar. Pero es verdad que es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Por eso Él es nuestra esperanza. En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15. Esto es impresionante, es precioso de verdad. La oración nos devuelve la esperanza. Hay una frase de Santiago Alberione, el fundador de los Paulinos y de las discípulas, que a mí me encanta. Dice, solo la oración nos hace recuperar la esperanza. Mirad, cuando venga alguien a preguntarte o a decirte que no tiene esperanza, o te venga gente a decir que todo está muy mal, que no tiene solución el mundo ni la vida, que está dispuesto a tirar la toalla, que no hay solución en mi grupo, en mi parroquia, en mi ambiente, que todo está mal, tú dile enseguida, ¿a qué hace mucho tiempo que no rezas? ¿Y por qué? Porque vives sin ninguna esperanza. La persona que cree en el amor de Dios vive con esperanza. No va a ser ingenuo y pensar que todo está bien, no hace falta más que poner el telediario o poner cualquier cosa y te das cuenta de que el mundo está como está. Pero eso significa que porque sea esta realidad, esto significa que por eso podamos cada uno de nosotros decir que podemos vivir sin esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. Por eso dice el texto famoso de Romanos 5, también consejo que lo leáis todo. En el 2658, vamos ya terminando, dice, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La oración formada en la vida litúrgica saca todo el amor con que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. Fijaros, después de explicar la virtud teologal de la fe,
que hace que nuestra oración sea verdaderamente fecunda y que sea posible la oración, porque es la puerta estrecha, la puerta angosta, que cuando uno entra después es el camino inmenso que te hace descubrir con alegría y gozo en el corazón de Dios. Pero luego, la esperanza es la virtud teologal que te hace descubrir que no falla nunca, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero luego pasa enseguida el 2658 a hablar de lo que es esencialmente orar. Orar es amar. Eso es orar. Orar es amar. Dime cómo oras y te diré cómo amas. Dime cómo amas y te diré cómo oras. No se puede dividir la oración. Ningún místico cristiano ha dicho otra palabra sobre la oración que no sea amor. Estarse amando al amado, una mirada de amor, una mirada en dirección al corazón del amor de Dios, todos, pensar en Dios amándole, que dice Charles de Foucault, todos definen la oración como amor. ¿Por qué? Porque fijaros si vosotros y nosotros con nuestra vida de oración no volvemos loco a Dios. Cuando vosotros que estáis aquí, este grupo en la adoración perpetua, que es una auténtica maravilla la adoración perpetua, la gracia que es para toda la diócesis, el que tengamos cientos de personas orantes, ha cambiado nuestra diócesis y ha cambiado sobre todo nuestra iglesia y sobre todo la humanidad, con hombres y mujeres orantes, que decía Thomas Merton que es lo que necesita el mundo, un ejército de contemplativos. Pues vosotros imaginaros lo que significa vuestra oración, estar aquí un día, que hace lluvia, que hace frío, que hace calor, que un día tenéis ganas de venir, otro día no tanto, y que estáis, y que llegáis aquí y ponéis, a veces no soportáis lo que duro que es el banco, a veces estáis de rodilla y os cuesta, a veces estáis sentados y os cuesta, a veces no sabéis qué postura poneros, y de pronto tú le dices al Señor, estoy aquí, Señor, porque te quiero, si no fuese por ti, yo me iría ahora mismo. Y por ti madrugo, y por ti estoy, y por ti soy feliz, y tú eres el motivo principal de mi vida, y tú eres el gozo más grande de mi existencia, porque te amo, Señor. Pues esto es para volverse loco. Eso es la oración final que vamos a leer del Santo Cura de Ars, que yo creo que es de las oraciones más bellas de toda la humanidad, la que voy a leer y a rezar delante del Señor dentro de un instante, dentro de unos momentos. Porque la oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con que somos amados por Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. Él nos amó primero. Fijaros, el Papa Francisco, que es curioso la cantidad de palabras que se ha inventado, ¿no? Primarear, por ejemplo, primarear es una palabra suya, ser memoriosos, una palabra que no utilizamos nosotros, memoriosos, ser hombres y mujeres de oración, memoriosos, traer mucho a la memoria todo lo que Dios nos ha dado. Hay una palabra que él, balconear, que le dice a los jóvenes, balconear. O sea, que no es que queden en el sillón, sino que salgan a la vida y al mundo a balconear, es decir, a anunciar el Evangelio, a ver la vida desde el amor de Dios. Pues tiene una frase que a mí me encanta, que es primarear. O sea, ¿y qué significa en el Papa Francisco esto? Pues que en todo ha sido el Señor que me ha amado. Ha sido el primero. Primerear, primero es el amor de Dios. O sea, por mucho que yo espere a Jesús aquí, Él nunca se ha ido. El primero que venga a orar, ya estaba Jesús, porque no se va. Él está siempre. El último que se vaya, Jesús se queda. Él nunca se cansa de nosotros. Por eso yo lo decía en la homilía del Jueves Santo. ¿Qué es la Eucaristía? La locura de Dios por quedarse con nosotros. Mirad, la persona que ha descubierto la Eucaristía nunca estará solo, porque no puede estar solo quien ha conocido al amor de los amores, que es la Eucaristía, donde está la presencia trinitaria. Porque también en la Eucaristía está el amor del Padre y está el Espíritu Santo. Por tanto, no está nunca uno solo. Cuando uno ha conocido lo que es la Eucaristía, pues primarear, que dice Papa, primarear, que dice el Papa Francisco, es esto. O sea, decir, por mucho que yo me adelante a Dios, Él me amó primero. Por mucho que yo le diga te quiero, ya me lo ha dicho. Por mucho que yo le diga, Señor, qué bien se está contigo, Él ha dicho, qué gusto que vengas a verme, que estés conmigo.
Y esto es fundamentalmente lo que es la oración cristiana. Es un encuentro de amor, es una cita de amor. Es hablar de corazón a corazón abierto. Es estarse amando al amado. Por eso cuando uno ha descubierto esto, no deja nunca la oración. Porque es verdad que por la fe, a veces la oración puede ser ardua. Y estamos orando en fe y digo, es que no siento nada, es que estoy seco, es que me aburro. ¿Y quién nos aburre? ¿Por qué el amor va a tener que ser divertido? ¿Dónde se dice que el amor tiene que ser divertido? Una mujer ama y un hombre ama, y porque ama se entregan. Y a veces puede ser que el amor sea divertido, pero no tiene por qué ser divertido. Porque además hay mucha gente que se divierte mucho y no es feliz. Y hay gente que no se divierte tanto y es muy feliz. No confundamos divertirse con ser feliz, que es otra cosa. Y estarse con Dios aquí, aunque no sientes nada, pues lo que dice cuando uno ha entrado en esa contemplación que decíamos adquirida. Hoy qué a gusto se está contigo, qué bien se está contigo, Señor. Hoy estoy tan feliz a tu lado, de verdad que estoy feliz, ¿eh? Es que qué bien se está aquí. Y a lo mejor estás aburrido o tienes prisa. ¿Cuántas veces se nos mete en la oración con todo lo que tengo que hacer? Por eso otro gran papa, Benedicto XVI, ha metido en la oración cristiana algo que yo le repito mucho a los sacerdotes, a los laicos, a la vida consagrada, a los catequistas. ¿Y qué les digo? Empieza ya tu pastoral en la oración. Empieza tu catequesis en la oración. Empieza tu santidad en la oración. Empieza el trabajo y la transformación de tu vida en la oración. Que sepas que esto es así. No es que el sacerdote tenga que ir a la oración para prepararse para la homilía o para prepararse para la mejor pastoral. Eso es equivocado. Estar orando ya es pastoral. Estar orando ya es catequesis. Estar orando ya es verdaderamente que esté funcionando una parroquia. Estar orando, los que están haciendo que el mundo camine, que el mundo se transforme según el amor de Dios. Por eso creemos en la vida contemplativa y en la vida de las contemplativas, porque son la avanzadilla de la Iglesia, porque ellas son las que incluso penetran más allá que lo que penetran los misioneros. Una contemplativa orando, sacrificándose en su vida, llega incluso muchísimo más que puede llegar nadie. Porque llega verdaderamente donde no ha llegado nadie por el amor y la contemplación y su espíritu de sacrificio. Pues termino. Y dice el catecismo, el amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Claro, por eso tenemos a una Santa Teresita del Niño Jesús, que cuando descubre esto, descubre que la oración es amor. Y por eso todos vamos a mirar un instante a la Eucaristía, como lo hacéis siempre los que estáis aquí, aunque estamos grabando estamos en este programa de Escuela Diocesana de Oración que se realiza desde la Delegación de Espiritualidad. Pero yo creo que estamos enseñando, intentando que la gente ore. Y hemos querido dejar este lugar de la diócesis donde se ora tantas y tantas horas, las 24 horas del día, se ora aquí en este lugar, en esta capilla. Pues aquí en este lugar, que como hay otros también en la diócesis, pero en este lugar de oración, yo os propongo que recéis conmigo, lo voy a rezar muy despacio, esta oración de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que decía que el hombre solo tiene una misión, orar y amar, y que eso es ser feliz. La persona que ora y ama es una persona feliz. El hombre solo tiene esa misión, orar y amar. Pues mirad lo que dice el santo cura de Ars. Lo hacemos mirando al Señor que está aquí. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Es impresionante
esta auténtica oración del cura de Ars, que es el patrono del clero mundial, del clero secular, este hombre que se pasaba horas y horas y que transformó una parroquia dedicando su vida a la oración, al confesionario, a la Eucaristía, al trato con los humildes, con los pobres, a evangelizar, a ser capaz de predicar desde su pobreza, a entregar su vida por amor. Pues vamos a escuchar este cántico de estas hermanas que van a dar hoy testimonio y que lo hacen también en este clima de oración, porque verdaderamente quien ha encontrado al Señor en la oración ha encontrado el tesoro de la vida. Fatigado del camino se sentó, solitario junto al pozo de Jacob. Cuando tú te acercaste, era mediodía, como siempre, como cada día. Y él te pidió: dame de beber. Un judío a ti, samaritana, y te habló de un agua viva, aquel forastero de Sicar. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría del agua que calma tu sed. Le pediste de aquel agua para no tener jamás ya que volver al pozo a buscarla, y en ti se convirtió en fuente de agua viva. ¿No serás acaso el Mesías? Y dejando el cántaro corriste al pueblo. Todo lo que yo he hecho me ha contado, les decías. Y fueron muchos los que en él creyeron por tus palabras y lo que en él vieron. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría del agua que calma tu sed. Cada día nos sorprenden los testimonios que nos van acompañando en esta Escuela Diocesana de Oración y también las personas que vienen a orar cantando, que no deja de ser otro testimonio de su fe. Hemos escuchado esta preciosa canción en la voz de Isabel Campoy, madre de 3 hijos y profesora de primaria en Burguillos. Pertenece a la parroquia de San Felipe y Santiago en Covisa. Además, canta en la capilla diocesana. Y ahora, algo que no nos falta, y más en este día que nos ha hablado nuestro arzobispo de las virtudes teologales, Esperanza. Esperanza Gómez Menor, madre de 2 hijos, enfermera del Virgen de la Salud, pero situada en parapléjicos porque trabaja en una planta COVID y además también en el hogar 2000. Ambas pertenecen al grupo Santa Teresa. ¿Quién mejor que ella, Esperanza, nos cuente ahora cómo es ese grupo, qué hacen en el grupo? Bueno, yo quiero empezar contando que fue mi madre quien me enseñó a orar. Desde que yo tengo recuerdo, ella todas las noches cuando me acompañaba a la cama rezaba conmigo y así introdujo en mí esa relación con Dios a través de la oración. Mi fe fue tibia durante mucho tiempo y a través del grupo Santa Teresa me reincorporé de nuevo en la Iglesia
Y allí aprendí, junto con mis hermanas Teresas, a rezar de nuevo, a buscar a Dios en cada momento de mi vida. Poco a poco yo me encontré mucho más cerca de Él y en el año de la misericordia, en el 2016, se nos concedió el jubileo y decidí que quería hacerlo bien, y entonces hice una confesión. Y en esa confesión yo fui consciente de que tenía una fe fuerte en Dios y que le sentía siempre, siempre conmigo. Después de esa confesión decidí que mi vida estaba a disposición de Dios y que era Él el que iba a guiarme a lo largo del camino y que me fiaría. Pondría mi confianza en Él para que me hiciera de guía en ese camino. Entonces, a lo largo de las reuniones con las Teresas, de todas las actividades que hacemos, establecimos un vínculo casi que familiar y poco a poco hemos ido aprendiendo unas de otras. Este grupo se reúne todos los meses en una parroquia, ahora en estos tiempos no, pero la verdad es que ahí aprendí el sentido de familia y la verdad es que tengo una familia muy amplia. Ahora, en mi día a día, lo que me pasa es que cuando yo me despierto por las mañanas, lo primero que tengo en mi cabeza es a Dios. Es ese rato de oración en el que de nuevo pongo mi vida a su disposición y le pido que me guíe en mi trabajo y que me permita llevar su luz donde sea necesario. En estos tiempos esa luz es importante porque, bueno, ya sabéis cómo está la situación. A nivel hospital a veces se nos olvida ese Dios que tenemos siempre con nosotros y que va con nosotros en nuestro corazón. Y a mí me gusta, cuando entro en las habitaciones de mis pacientes, recordárselo, el decir que no están solos y que Dios siempre está con ellos y está esperándoles con los brazos abiertos. La verdad es que aprendes mucho a nivel hospital y en el trato con las personas. En el Hogar 2000 los pacientes que hay son más bien de salud mental y a mí en cada momento en los que estoy con ellos me acuerdo de Jesús, me acuerdo de la parábola del buen samaritano y intento que mi forma de actuar con cada uno de ellos sea un reflejo del Señor. Eso me mantiene en una oración continua con Él. El tenerlo siempre en mi corazón, en mi cabeza, me hace tener claro que soy un reflejo de la misericordia de Dios hacia mis hermanos y que a su vez estoy viendo a Dios en cada uno de mis hermanos. El vivir de esta manera me facilita el sentirme cerca del Señor y el buscar siempre un huequito a lo largo del día en el que parar y volver a recapitular, volver a acercarme y a pensar y a pedirle que me dé esa luz que para mí está siendo importante en mi vida. Ahora siento que realmente el motor de mi vida es Dios y que es el que me va guiando. Tengo una amiga que siempre dice que es que los conversos somos así, que esta fe se irá apagando en algún momento, pero la verdad es que no, de momento no se ha apagado en absoluto. Yo creo que si estamos abiertos y si permitimos que Él nos guíe y respetamos que es Dios el que maneja los tiempos, sabremos encontrarnos de nuevo con Él
y será posible el acercamiento y el saber encontrarlo en cada minuto, en cada amanecer, en cada paso que vamos dando. Así me ha pasado a mí y la verdad es que yo ahora mismo soy muy feliz con la situación tal y como está. Soy feliz porque le siento a él conmigo. Debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí, en mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte en mí. La preciosa canción de Isabel, en el cual nos dice un texto muy hermoso que el Señor nos hace fuerte en nuestra debilidad. Terminamos esta catequesis el próximo sábado, cuando tengamos la próxima catequesis, nos queda el hoy, la vida, los acontecimientos. Las fuentes, hemos dicho, de la oración son la Escritura, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia. Hoy hemos visto las virtudes teologales y el próximo día veremos los acontecimientos. La vida es un Dios de la vida que nos cita resucitado y vivo en la Galilea. Id a Galilea y allí me veréis.